Bienvenidos, remanente fiel. Continuaremos con el estudio del nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 4a. En los resúmenes concluyentes anteriores vimos que en la primera declaración, Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, Hechos 6:7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, Hechos 9:31, dice que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora comenzaremos con la cuarta declaración o cuarto resumen concluyente. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos 9:34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Notan que no hay largas oraciones, peticiones o súplicas? Recuerden cuál fue la promesa que les hizo Jesucristo. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pedro había recibido la doctrina correcta desde la misma fuente, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este apóstol había manifestado al Espíritu Santo hablando en lenguas. Sabía que tenía el poder desde lo alto en él. Sabía que dentro de sus responsabilidades estaba el dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, y entregar sanidad al que creyera en el nombre de Jesucristo. Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es el resultado del ministerio ejercido por un hombre inspirado por Dios. El resultado siempre será para la gloria de Dios, produciendo un crecimiento genuino de la iglesia al mostrar el poder de Dios en manifestación. Antes de seguir adelante, quiero que recordemos algo. ¿Se acuerdan que Pedro en casa de Cornelio, después que recibieron el Espíritu Santo, dijo que quién era él para detener el agua para que se bautizaran estos tal como ellos lo habían hecho? ¿Qué es lo que se desprende de esto? En un estudio anterior vimos que el adversario es el talador. ¿Y cuál talador que vemos en los bosques? Cortan el árbol, pero dejan el tocón. El adversario de a poco fue cortando ese árbol hasta que queda solamente el tocón, porque como lo vimos en casa de Cornelio, ya estaba contaminado. Los quería bautizar en agua, que era un bautismo de arrepentimiento y que había quedado obsoleto porque Juan Bautista decía: el que viene tras mí es mayor que yo, él los bautizará en Espíritu Santo. Como vemos, Pedro sigue siendo inspirado por Dios, pero ya tiene contaminada la doctrina. Salió a la luz en casa de Cornelio. Y en la medida que sigamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que cuán contaminado estaba y por quiénes. ¿Recuerdan quiénes le acompañaron a la casa de Cornelio a Pedro? Los celosos por la ley. ¿Por qué? Siendo renacido, sabiendo que la salvación era por gracia, que la salvación era por solamente confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que Dios su Padre lo levantó de los muertos. ¿Por qué se movía y se hacía acompañar por celosos por la ley? Piensen, este era Pedro.
Se hacía acompañar por celosos por la ley. Quiso bautizar en agua. Y como vemos ahora, este es el resultado del ministerio ejercido por un hombre inspirado por Dios. También era inspirado por Dios. Pero la palabra, en la práctica que él la llevaba, era donde cometía los errores. No en la doctrina. Entiendan eso. Yo puedo tener la doctrina correcta, pero practicar mal. Yo puedo saber que soy el Hijo de Dios, pero cuando yo oro, digo en el nombre de Jesús, Dios. ¿Entienden? Eso es la práctica. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero al orar digo que es Dios. Eso es lo que hace el adversario. El adversario nunca te habla solo mentiras, porque si hablara solo mentira para ti sería fácil saber cuándo es el diablo hablando. Él revuelve verdad con error. Y es lo que está haciendo en la vida de Pedro, como lo veremos más adelante. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Otro error doctrinal que se practica hoy día en algunas religiones, que a las mujeres que tienen para que les sirvan, las llaman Dorcas. ¿Será que todas se llaman Tabita? Sabemos que todo lo divino ha sido pervertido por el Dios de este siglo, y en este caso la interpretación o significado de las palabras, como por ejemplo la palabra limosna. ¿Qué significa limosna? Misericordia, piedad, particularmente al dar limosna. El efecto por la causa, bastante diferente al significado de acción que hoy tiene. Hechos 9:39. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Estamos hablando de Tabita o Dorca. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otra clave para operar las manifestaciones de sanidad es apartar toda la incredulidad o duda de los que rodean al que será ministrado. Pedro sacó a todos los que la lloraban y se dolían por su muerte. Otro hecho que se ve en este versículo es que Pedro se arrodilló. ¿Jesucristo se arrodillaba para efectuar milagros, sanidades, echar fuera demonios? Por supuesto que no. La carnalidad y religiosidad de Pedro comienza a aflorar. Hechos 9:41. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas las presentó viva. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente el mismo provecho. Muchos creyeron en el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo al hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano? Estaba arrodillado cuando lo dijo. Cuando le dijo al hombre que tomara su cama y era paralítico, ¿estaba arrodillado? ¿O cuando el hombre escupiendo hizo un barro y se lo puso en los ojos y lo hizo recuperar la vista, ¿estaba arrodillado? Porque eso lo hacen las religiones. Lo vamos a ver, lo vamos a tocar con Gedeón. También lo vimos en un estudio anterior, cómo él pudo discernir quién eran los religiosos y quiénes eran los que eran creyentes, solamente con la actitud de arrodillarse. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba con él, donde él estaba, y le decía: Cornelio. Hasta ahora las revelaciones solo las recibían gente que descendía de Israel. El centurión era un gentil, un romano, pero había escuchado la palabra de Dios, la había creído, era temeroso de Dios, oraba a Dios siempre, y como es costumbre hasta hoy en el Oriente, lo que cree la cabeza, esto es el jefe del hogar, cree también la familia y todos los de la casa. Hechos 10:5. Envía pues
ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 16. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando Dios da revelación al hombre o mujer, siempre es una revelación clara, directa, completa, sin ambigüedades ni dobles interpretaciones. A este centurión, y este centurión fue obediente a esta revelación, no dudó, no la cuestionó. Cornelio accionó. Hechos 17. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Hechos 18. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cuando nosotros creemos la revelación de Dios, siempre habrá resultados. Hoy día tenemos la revelación de Dios, que es la palabra escrita en la Biblia, y que está disponible para todos. Pero como podemos ver, la gran mayoría aún no la cree. ¿Cómo entonces esperan ser inspirados por Dios y tener revelación? Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta corresponde a las 12 del día, es decir, mediodía, según nuestro horario. Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Dice que Pedro estaba de rodillas, levantaba las manos al cielo, decía amén o aleluya a viva voz. No, Pedro simplemente tuvo hambre y Dios le dio revelación. Hechos 10:12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Hechos 10:13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios hace con Pedro es mostrar que sabiendo de la administración de justicia, aún seguía siendo celoso por la ley. No ministraba a los gentiles. ¿Se dieron cuenta de eso? No ministraba a los gentiles. Por eso Dios hace con Pedro, le muestra que sabiendo la administración de justicia, aún seguía siendo celoso por la ley. No ministraba a gentiles. Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hechos 10:17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hechos 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Hechos 10:20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice que lo acompañaron. Recuerden bien este término, que anteriormente me adelanté a este relato. Hablaba de los que acompañaban a Pedro en la casa de Cornelio, que eran celosos por la ley. Ahora lo vamos a leer, porque es así. Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. No olviden que habla de hermanos. 10:24. Y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Se acuerdan? Aquí hay una mala traducción también. Dice postrándose. ¿Sabe lo que significa postrar en griego bíblico? Hizo reverencia. No es tirarse al suelo, es hacer una reverencia.
¿Por qué entonces las religiones tienen esta mala práctica de arrodillarse o postrarse para adorar u orar a Dios? ¿Recuerdan a Gedeón? También se los mencioné antes, me había adelantado. ¿Recuerdan a Gedeón en Jueces 7, del 4 al 6? Que Dios le mostró por revelación cómo distinguir a los idólatras por cómo tomaban el agua. Si se arrodillaban y bebían directamente del río, era porque tenían el hábito de arrodillarse e inclinarse ante los dioses paganos. Hechos 10:26. Sería bueno que lo leyeran en Jueces 7 del 4 al 6 para que vean cómo Dios le dio sabiduría a ese hombre para poder discernir quiénes eran aquellos que estaban acostumbrados a adorar a dioses paganos por la postura física que tomaban. Y es lo mismo que podemos hacer hoy. Entrar a cualquier religión, cualquier lugar donde se congregan y mirar. Si se arrodillan y entierran la cabeza es porque están acostumbrados o estaban acostumbrados y eso los delata a adorar dioses paganos. Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Hechos 10:28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le cuenta a Pedro la visión que tuvo. Y continuamos entonces con Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Recuerdan que vimos con anterioridad que al estar frente a un hombre inspirado por Dios es como si Dios estuviese allí? Cornelio dijo, estamos aquí en la presencia de Dios. A los líderes, ¿cuál es la obligación que tienen? Entregar todo lo que Dios ha mandado. Servir su palabra de verdad con doctrina correcta y con práctica correcta. A los seguidores en las religiones hoy, ¿qué los motiva para congregarse? ¿Reciben edificación? ¿Son corregidos? ¿Son redarguidos? ¿Son enseñados? ¿Son instruidos en justicia? El verdadero creyente va en busca de todo lo que Dios ha mandado. ¿No es cierto? ¿Y dónde está todo lo que Dios ha mandado en las religiones? ¿Estará en sus cantos? ¿En sus danzas? ¿En su música? ¿En sus ritos? No. Todo lo que Dios ha mandado está en su palabra revelada, en la Biblia. Entonces, ¿por qué le dan interpretación privada? ¿Por qué no creen en la palabra de Dios desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21? Porque si la creyeran, no existirían las religiones. Es grande entender esto. Si creyeran la palabra de Dios, no existiría ninguna religión, ya que escrito está que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios su Padre. Serían un solo cuerpo en Cristo, una iglesia. Y la verdadera traducción para iglesia es asamblea. Entenderían que desde el día de Pentecostés relatado en el libro de Hechos, Dios hizo disponible para todo aquel que cree el renacer de su Espíritu Santo con la capacidad de manifestarlo hablando en lenguas. Creerían que está disponible la oración perfecta, que es el hablar en lengua, que a todos los que creyesen se les ha confiado el ministerio de la reconciliación. Creerían que Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Creerían que nos ha hecho disponible por medio de su Hijo Jesucristo que pasemos de estar muertos espiritualmente a vivos en Cristo espiritualmente, permitiéndonos acceder a la vida eterna, que es nuestra esperanza. Creerían que cada uno de nosotros en particular es un representante de Dios en la tierra. Creerían que cada uno es un Cristo aquí en la tierra, ya que Cristo está, que somos el templo del Dios viviente, que Dios en Cristo está en el creyente, porque somos hijos de Dios por adopción y formamos parte del remanente fiel. ¿Y ustedes? ¿Cómo se consideran ante Dios? Piensen, ustedes, ¿cómo se consideran a los ojos de Dios? Dios les bendiga. Y antes de seguir,
Ustedes, a sus propios ojos, ¿cómo se ven? Háganse esta pregunta. ¿Cómo se ven y cómo se consideran? Dios les bendiga y nos estamos viendo.